He estado sola en esta casa durante 14 años, pero nadie me preguntó por qué, como si siempre hubiera sido así, como si la soledad fuera una característica con la que nací. Number no lo era. Yo no elegí esta soledad. Nadie la elige. Pero la gente siempre cree eso. Dicen, debe gustarle vivir sola. Es una mujer tranquila, claramente está acostumbrada. Pero nadie se detiene realmente a preguntar, ¿por qué estás sola? Y sin embargo, esa pregunta es tan valiosa, porque algunas soledades son como gritos silenciosos, no se ven desde fuera, pero por dentro crecen cada día un poco más, se expanden, envuelven cada pared. Luego, cada rincón de esa casa se llena de lo que has callado. Cada objeto se convierte en testigo. En mi habitación, por ejemplo, la silla justo al lado de la ventana. Lleva años ahí, esperando que alguien venga y se siente. Nadie lo ha hecho, y yo no la he movido, porque aún espero que alguien llegue y me pregunte, ¿estás sola? Esperar. Con los años uno aprende a esperar, pero ya no con esperanza, con aceptación. Antes me sentaba en la ventana y miraba los rostros de los que pasaban. Ya no lo hago, porque mirar requiere esperanza, y con el tiempo, la esperanza se agota. A veces suena el teléfono, contesto con alegría. Número equivocado, dicen. Luego cuelgo. El silencio vuelve. Ese silencio ya no es un invitado, es como el dueño de la casa. ¿Sabes por qué estoy grabando este video? Porque tal vez alguien lo vea, tal vez alguien le ponga voz a mi soledad, tal vez alguien empiece a mirar con más atención a esa persona que cree que está sola. La soledad no es solo vivir solo en una casa. La soledad es que a nadie le intereses, y eso lo he aprendido con los años. En silencio. Ahora voy a contar, pero no para contar, sino para llegar a alguien, porque tal vez algunos aún no están solos, pero están al borde del silencio. A ellos quiero darles voz, porque a mí nadie me preguntó, pero tal vez tú le preguntes a alguien, ¿por qué estás solo? La soledad no llegó a mí poco a poco, no se acumuló en silencio. Fue una mañana. Esa mañana mi esposo no se levantó temprano. Dormía. Pensé que dormía, pero no despertó. No abrió los ojos. Ese fue el momento en que comenzó mi soledad. Hasta ese día, la casa estaba llena en realidad. Había pasado en ella. Recuerdos, risas, voces de niños. Cada rincón de la casa tenía una huella, una impresión. Pero ese día, todo se detuvo, como si todas las voces callaran al mismo tiempo. Sí, los hijos estaban, pero ya estaban lejos. Cada uno tenía su propia vida. Llamaban, preguntaban cómo estaba, pero la mesa empezó a quedarse incompleta. Los días sin desayunar juntos aumentaban. Incluso el silencio compartido tenía sentido antes. Pero ahora ese silencio, en soledad, pesaba más. Luego pasó el tiempo. El primer año pensé que me acostumbraría. Dije, haré una nueva rutina. Pero el tiempo no solo no lima la soledad, te hace aceptarla. Y esa aceptación te vuelve más silenciosa. Al principio los vecinos venían. Un plato de empanadas, charlas a la hora del té. Pero con el tiempo, esas visitas también se hicieron menos frecuentes. No queremos molestar, decían. Pero yo esperaba justamente esas molestias. Una mañana miré por la ventana, la misma calle, el mismo árbol, el mismo edificio enfrente. Pero era como si yo estuviera en otro país. Todo me resultaba lejano, familiar, pero inalcanzable. Porque cuando uno se queda solo, incluso el lugar donde vive se vuelve extraño. La soledad no ocurre con el tiempo. La soledad es un instante. Es el momento en que tu voz ya no tiene eco. Cuando no recibes respuesta a una frase. Cuando el té ya no se prepara para dos. Cuando la silla vacía en la mesa se vuelve permanente. Mi soledad empezó esa mañana. Y desde ese día, nunca se fue. Estar solo es una cosa. No ser visto es algo completamente distinto.
Lo aprendí con los años, porque uno puede existir incluso estando solo, pero si no te ven, entonces empiezas a desvanecerte. Me he acostumbrado tanto a ser como una sombra que nadie nota, que a veces, al mirarme al espejo, ni siquiera me reconozco en mis propios ojos. Los vecinos siguen viviendo en la misma calle, pero cuando nos cruzamos, siempre repiten lo mismo. Espero que estés bien. Te ves fuerte como siempre. Te ves fuerte. Como si alguien que está solo tuviera que ser fuerte. Quizá estoy tan acostumbrada a callar, sonreír y decir, estoy bien. Pero por dentro, a veces estoy tan llena que lo único que deseo es que alguien se detenga y me mire a los ojos, sin hacer preguntas, sin buscar soluciones, solo diga, te veo. Cuando voy al mercado, el cajero sonríe, pero no me mira. Cuando camino por la calle y alguien choca conmigo, no se disculpa. En las fiestas, cuelgo la bandera en la ventana, pero nadie toca mi puerta. Y con el tiempo entiendes algo. Vivir solo en una casa no es la verdadera soledad. La verdadera soledad es no ser visto. Una vez me enfermé. Estuve 3 días sin que nadie llamara a mi puerta. Y entonces pensé, si me fuera sin que nadie lo notara, ¿cuánto tardarían en darse cuenta? ¿Cuándo alguien preguntaría, ¿cómo estás? La respuesta fue dura, porque incluso yo ya notaba que no me veían. Eso es la soledad. Las personas aún te conocen, pero ya no te ven, como si fueras un fantasma. Pasas y no haces ruido. Llamas y nadie responde. Esperas y nadie pregunta. Estoy aquí. Todavía estoy aquí. Pero nadie se da cuenta. Y eso pesa más que estar sola. Porque ¿sabes cuál es la mayor necesidad de una persona? Ser vista. De verdad. Vista no solo con los ojos, sino con el corazón. Y yo, hace años que no soy vista. Con el tiempo, uno se acostumbra a la soledad, pero a ser olvidado, a eso no se acostumbra. La soledad es silencio, pero el olvido es invisibilidad. En la soledad aún existe una posibilidad. Tu voz interior dice, quizás alguien venga, alguien llame. Pero en el olvido, ni siquiera existe esa posibilidad. Comprendí lo que era el olvido por primera vez en mi cumpleaños. Antes, cada año me llamaban mis hijos, los nietos enviaban videos con la torta, llegaban algunas flores, alguien tocaba el timbre. Cosas pequeñas, sí, pero llenas de significado, cosas que te hacían sentir recordada. Pero ese año, nadie llamó. No llegaron flores, ni mensajes. Pasé todo el día mirando por la ventana. Tal vez alguien pase, tal vez alguien toque la puerta, aunque sea por error, pero no pasó. Ese día, por primera vez, pensé en mi interior. Creo que ya no vengo a la mente de nadie. El corazón de una persona se vuelve más pesado cuando no es recordado. Se quiebra donde su voz no encuentra eco. Ese día, yo me quebré, pero por fuera no se notó, porque el olvido es más silencioso que el llanto. Antes solía contar mis recuerdos, empezaba frases con «érase una vez nosotros». Ahora ya no puedo decir esas frases, porque no hay nadie del otro lado para escuchar, y cada recuerdo que no se cuenta se pudre en silencio dentro de mí. A veces miro mi agenda telefónica. Los números siguen ahí, pero no llamo, porque llamar requiere valentía, y yo ya perdí esa valentía, porque cuando nadie pregunta uno piensa, quizás no quieren escuchar. El olvido es alejarse incluso de tu propia voz. Llega un momento en que dejas de hablar, incluso contigo misma, porque no hay quien escuche, no hay quien responda, no hay quien se interese, y entonces ni siquiera te sientes sola en medio de una multitud. Hasta tu pasado, ese que llegó contigo, parece alejarse. A veces pienso, si un día desapareciera, ¿quién lo notaría realmente? Quizás después de unas semanas o meses, quizás nunca. Y ese pensamiento es la herida más profunda que puede echar raíces dentro de una persona.
porque uno no se rompe cuando lo olvidan, sino cuando sabe que será olvidado. Yo no estoy sola en realidad, estoy olvidada, y eso duele mucho más que estar sola. Sí, ser olvidada ha sido difícil, pero hay una parte dentro de uno que aún no deja ir la esperanza de ser recordada. Cada mañana me despierto a la misma hora, abro las cortinas, preparo mi café, a veces hago té, como si alguien fuera a venir. Mido el té con la costumbre de 2 personas junto a la cocina. Luego lo sirvo en una sola taza. Aún así, la segunda taza siempre está lista, esperando. No he cambiado la silla frente a la ventana. La dejo como si alguien fuera a sentarse allí. Cuando limpio el vidrio, siempre pienso lo mismo. Si alguien viene, que pueda ver bien hacia afuera. Algunos días, especialmente en las mañanas de fiesta, me arreglo, con esmero, como en los viejos tiempos. Me recojo el cabello, me pongo un poco de rubor, me miro al espejo y me sonrío, porque tal vez alguien venga. Si ese día no llega nadie, queda mi sonrisa, pero en cada fiesta vuelvo a hacerlo, porque esa pequeña chispa dentro de mí aún no deja morir la esperanza de ser recordada. A veces reviso el buzón, no sé si todavía llegan cartas, pero una nota, un papel, una voz, tal vez. Antes, recibir una carta era especial, ahora todo es digital, pero yo todavía extraño el aroma de esos sobres. Mi teléfono siempre tiene batería. Al lado de los números guardados en la agenda, puse entre paréntesis, tal vez llame, pero el teléfono está en silencio. Y yo todavía espero, porque aunque no te recuerden, uno no puede dejar de desear ser recordado. Un día, enmarqué una foto antigua de mi nieto. La puse en la estantería más alta, para que si alguien viene, la vea. Tal vez le llame la atención, tal vez pregunte, ¿quién es este? Quiero que pregunte, quiero hablar, quiero compartir algo, pero nadie ha mirado ese marco. Yo soy quien limpia el polvo, y cada vez que lo hago, me hablo a mí misma. Tal vez esta semana alguien venga. Esa esperanza que vive dentro de mí como una niña aún no se ha roto. Tal vez esté un poco agrietada, pero sigue ahí, porque el deseo de ser recordado no envejece. Y yo, aunque no me recuerden, aunque no me hayan olvidado del todo, sigo esperando. Porque esperar es la forma más silenciosa de creer que merece ser recordada. Ahora, mientras grabo este video, una pregunta da vueltas dentro de mí. ¿Alguien escuchará esta voz? Porque quizás el verdadero problema no sea estar solo. El verdadero problema es no tener a nadie a quien decirle que está solo. Durante años, solo esperé. El sonido de una puerta, el timbre del teléfono, una frase como ¿cómo estás, tía? Pero cuando nada de eso llega, uno empieza a bajar el volumen de su propia voz, porque quien guarda silencio mucho tiempo, termina callando incluso para sí mismo. Por eso estas palabras no son solo para mí, son también para otros que esperan en silencio, como yo. Tal vez la anciana de tu barrio también mira por la ventana cada día. Tal vez los abuelos, ese hombre que limpia sus gafas con tanta calma. En realidad están diciendo, mírame, pero en silencio. La soledad puede tocarle a cualquiera, pero nadie merece ser olvidado. Por eso hoy te pido solo una cosa. Llama a alguien, toca una puerta, envía un mensaje, pero sobre todo, mira a alguien de verdad y luego hazle esta pregunta. ¿Cómo estás? De verdad. Tal vez esa persona no hable, tal vez guarde silencio, pero debes saber que ese silencio puede ser el grito más fuerte que ha guardado dentro. Recuerda, preguntar es la forma más silenciosa, pero más poderosa de ver a alguien. Si llegaste hasta aquí viendo este video, escribe solo estas 2 palabras en los comentarios. Yo preguntaré, porque una vida es demasiado valiosa para desaparecer y demasiado corta para no ser vista.
Gracias. Yo estuve aquí. Y tú también estás. Sé la voz para el silencio de otro.